Desde que tengo memoria, mi hermana siempre tuvo una habilidad especial para salirse con la suya. Era la niña dorada de la familia, bonita, encantadora, la que sacaba buenas notas, la que todos adoraban. Yo era, bueno, la otra. La que pasaba desapercibida. No me molestaba demasiado. O eso pensaba. Hasta que destruyó mi vida. Yo me casé con Andrés hace 4 años. Nos conocimos en la universidad, nos hicimos amigos, y después de un par de años de amistad, nos enamoramos. No fue un amor explosivo tipo película, fue más bien de esos que se construyen paso a paso. Él era tranquilo, reservado, muy inteligente. Yo lo admiraba muchísimo. Me hacía sentir segura. Desde el principio, mi hermana, Leticia, lo odió. Bueno, no lo odió, según ella, solo no le gustaba. Decía que era aburrido, que no tenía ambición, que parecía un títere mío. Y cada vez que lo decía, lo hacía frente a nuestros padres, con esa risita pasivo-agresiva que siempre usaba para destruir sin ensuciarse las manos. Mis padres nunca dijeron nada. Nunca lo defendieron. Solo se limitaban a cambiar de tema o fingir que no la escuchaban. En ese momento, yo pensé que era celos. O tal vez que simplemente no conectaban. Pero nada me preparó para lo que vino después. Todo comenzó hace como 8 meses, cuando decidimos invitar a Leticia a quedarse con nosotros por unas semanas. Ella había terminado con su novio, perdido su trabajo y estaba deprimida. Yo, tonta, pensé que podía ayudarla. Le ofrecí el cuarto de invitados, le cociné, la escuché llorar por las noches. Andrés también fue amable con ella, o eso creí. Al principio fue todo normal. Salíamos los 3 a cenar, veíamos películas, incluso llegamos a reír juntos. Pero poco a poco empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Un mensaje de texto de Leticia en el teléfono de Andrés a las 2 de la mañana. ¿Estás despierto? Él me dijo que era porque no podía dormir y quería hablar con alguien. Yo me lo creí. Luego noté cómo ella se vestía diferente en la casa. Más provocativa. Tops ajustados, sin sostén. Se reía muy fuerte con cualquier tontería que él decía. Se sentaba más cerca de él de lo necesario. Lo tocaba sin querer al pasarle algo. Una vez, salí del baño y la encontré en la cocina con él, comiendo helado del mismo cucharón. Me quedé paralizada. Cuando me vieron, Leticia solo se rió y dijo, «Ay, no seas celosa, somos como hermanos». Esa frase me taladró la cabeza por días. Como hermanos. ¿Así se comporta uno con un hermano? No lo sé. Pero desde ese día empecé a fijarme más. A mirar con atención. A sentir esa incomodidad constante, esa presión en el pecho que no sabía si era paranoia o intuición. Andrés, por su parte, cambió. Empezó a distanciarse de mí. Ya no me abrazaba como antes, no buscaba conversación. Se quedaba hasta tarde en el trabajo. A veces, cuando llegaba a casa, ni siquiera me saludaba con un beso. Y cuando lo confrontaba, solo decía, «Estás exagerando. Te estás volviendo paranoica». Y lo peor es que yo empecé a creerlo. Pensé, quizás estoy viendo fantasmas. Quizás estoy siendo injusta con ellos. Me odiaba a mí misma por desconfiar de los 2 seres que más amaba en el mundo. Hasta que un día, pasó lo inevitable. Volví temprano del trabajo porque me sentía mal. No les avisé. Pensé que me acostaría un rato y luego haría la cena. Entré en la casa en silencio, con dolor de cabeza, buscando solo un poco de descanso. Pero al subir las escaleras, los escuché. Primero fue la risa de Leticia. Esa risa que conocía tan bien. Luego, la voz de Andrés, bajita, susurrando algo que no pude entender. Me acerqué a la puerta de nuestro cuarto. Estaba entreabierta. Y entonces los vi. Estaban en mi cama. En mi cama. Desnudos. Riéndose. Besándose. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Como si el aire se me escapara del pecho. Me quedé paralizada por varios segundos. No sé cuántos. Lo suficiente para que Leticia me viera. Me miró directo a los ojos, y no se cubrió. Solo sonrió y dijo, «Vaya. Qué puntual». Y Andrés. Andrés ni siquiera dijo nada. Solo se levantó lentamente y se tapó con la sábana. Como si yo fuera la intrusa. Como si yo les debiera una explicación. Me fui. No lloré en ese momento. Caminé como un robot hasta el coche, me subí,
y conduje hasta casa de una amiga. Fue ahí donde colapsé. Lloré tanto que me sangró la nariz. No podía parar. Era como si todo dentro de mí se hubiera roto al mismo tiempo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Y sí, hay más. Mucho más. Pasé esa noche en el sofá de mi amiga Mariana. Me quedé mirando el techo, temblando. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena una y otra vez. Ellos en mi cama, su risa, su descaro. Y su frase. Qué puntual. Como si fuera una cita. Como si lo hubieran planeado. No dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, Andrés me escribió. Solo decía, podemos hablar. Sin disculpa. Sin explicación. Solo eso. Podemos hablar. No le respondí. No podía. Me tomó 2 días reunir la fuerza para volver a la casa a recoger mis cosas. Fui con Mariana. No quería estar sola. Cuando entramos, todo estaba ordenado como si nada hubiera pasado. Leticia estaba en la cocina, comiendo cereal, descalza y con una camiseta que reconocí como mía. Me miró, levantó una ceja y dijo: ¿Vas a hacer drama otra vez? La mandíbula me temblaba. Mariana se quedó congelada. No le contesté. Fui directo a la habitación y empecé a meter ropa en una maleta. Andrés no estaba. Ella, en cambio, se apareció en la puerta como si nada, con el tazón en la mano. No era mi intención que te enteraras así, dijo, como si habláramos de haber olvidado mi cumpleaños o algo trivial. Pero tampoco puedo fingir que no pasó. Andrés y yo conectamos. Tú y él ya estaban muertos hace rato, solo que tú no querías verlo. ¿Muertos? ¿Conectan? Le dije sin mirarla. ¿Te escuchas? Es mi esposo. Ella se rió. Se rió. Fue. Ahora es más mío que tuyo. Tuve que agarrarme del borde de la cama para no lanzarme sobre ella. No por celos, ni por rabia, sino por la injusticia. Porque ella hablaba como si no hubiera hecho nada malo. Como si lo correcto fuera que yo simplemente desapareciera. Mariana se metió entre nosotras. Le dijo que se callara, que no tenía derecho a hablarme así. Leticia le respondió con un ¿y tú quién eres? Y un gesto despectivo. En ese momento, lo supe. Supe que ella lo había planeado desde el principio. Que su ruptura, su depresión, su mudanza temporal a nuestra casa, todo fue una estrategia. Leticia siempre había querido lo que yo tenía. Siempre. Solo que esta vez, se atrevió a tomarlo. Cuando estaba por irme, Andrés apareció. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Me dijo: no quería que fuera así. Lo siento. No planeamos que pasara. Le solté una carcajada amarga. ¿No lo planearon? ¿Y qué fue eso de qué puntual? No respondió. Solo bajó la cabeza. Cobarde. ¿Tú la amas? Le pregunté. Tardó. Mucho. Y finalmente dijo: no lo sé. Pero contigo ya no era feliz. Ese ya no era feliz me clavó más que la traición. Porque durante años hice todo lo posible por mantener viva la relación. Lo apoyé cuando no encontraba trabajo. Lo cuidé cuando estuvo enfermo. Me partí en mil para estar ahí. ¿Y esa era su justificación? ¿Que no era feliz? Tomé mi maleta. Mariana me tomó del brazo, y nos fuimos. Y pensé que eso era todo. Pensé que lo peor ya había pasado. Hasta que mi madre me llamó. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Me llamó llorando, furiosa. Yo pensé que era para consolarme, para apoyarme. Pero no. Gritaba. Me acusaba. Me decía que yo había destruido a la familia, que cómo me atrevía a salir corriendo y dejar a mi hermana en esa situación. ¿En qué situación? La de amante. Según mi madre, yo estaba siendo egoísta. Que Leticia estaba enamorada. Que las cosas pasan por algo. Que tal vez mi matrimonio ya no funcionaba y yo simplemente no lo quería aceptar. Estaba atónita. ¿Me estás culpando a mí? Le pregunté entre lágrimas. ¿A mí? ¿Por qué no le dices algo a ella? Se acostó con mi esposo. Y lo que me dijo, jamás lo olvidaré. Tú siempre fuiste demasiado intensa. Controladora. Tal vez él solo necesitaba un poco de aire. Leticia es más relajada. Colgué. No podía creerlo. Esa noche, me encerré en el cuarto de Mariana y grité en la almohada hasta quedarme sin voz. No por Andrés. No por Leticia. Sino por mi madre.
Porque en el fondo, creo que siempre supo de que era capaz Leticia. Y nunca le importó. Lo que vino después, fue mucho peor. Porque cuando crees que no pueden hacerte más daño, te quitan lo poco que te queda. Y eso fue exactamente lo que pasó. No sé si alguna vez han sentido lo que es estar viva, pero vacía. Como si todo lo que antes tenía sentido, de pronto se hubiera disuelto en el aire. Así me sentí durante semanas. Dormía en el sofá de Mariana, me levantaba solo para ir al trabajo, comía lo mínimo. Me convertí en un fantasma con ojeras. La gente me preguntaba por Andrés. Yo solo decía que estábamos en una pausa. Me daba vergüenza decir la verdad. Me daba asco admitir que mi hermana se había acostado con él y que ahora ella vivía en la casa que yo decoré, en la cama donde yo dormía. Y entonces, un día, Mariana me dijo: tienes que parar de esconderte. Te están pintando como la loca. ¿Qué? Le pregunté, desconcertada. Tu mamá, Leticia, están diciendo cosas de ti. En redes, con la familia. Que te volviste paranoica, que tratabas mal a Andrés, que tú empujaste a Leticia a él. Me quedé en shock. Abrí Facebook. No suelo usarlo, pero entré por curiosidad. Lo primero que vi fue una publicación de mi madre. A veces la vida nos da giros inesperados. Pero el amor verdadero encuentra su camino, incluso en medio del caos familiar. Almohadilla fuerza, almohadilla unión, almohadilla amor es amor. Y abajo, una foto. De Leticia y Andrés. Sonriendo. Abrazados. Como si fueran una pareja de portada de revista. Comentarios de tías, primos lejanos, excompañeras de la escuela. ¡Qué linda pareja! Todo pasa por algo. Al fin se nota que él está feliz. Siempre supe que ustedes tenían química. Sentí náuseas. Me temblaban las manos. Mi cara ardía de impotencia. Mariana me abrazó y me dijo algo que no se me va a olvidar. No dejes que te borren. Y ahí fue donde empecé a reaccionar. Pasé los siguientes días recuperando pedazos de mí. Llamé a una abogada. Comencé los trámites de divorcio. Le dije a Andrés que no quería ver ni una palabra más suya a menos que fuera a través de su firma. Su respuesta fue tan patética como predecible. ¿En serio vas a hacer esto tan difícil? Difícil. Él, el mismo que se revolcó con mi hermana en nuestra cama, me decía que yo lo hacía difícil. Lo ignoré. Y justo cuando pensé que estaba empezando a recuperar el control, vino el golpe final. Una tarde recibí un correo. Era del banco. Un aviso de transferencia. Mi cuenta compartida con Andrés, que él había prometido no tocar, había sido vaciada. Más de $15,000 que habíamos ahorrado para remodelar la casa. Llamé inmediatamente. El banco me dijo que la cuenta estaba aún activa para ambos y que no podían hacer nada si uno de los titulares hacía una extracción. ¿Y saben qué fue lo que me dijo cuando le mandé un mensaje, furiosa, amenazándolo con demandarlo? Leti necesitaba ayuda para su nuevo negocio. Era dinero de los dos, y tú ya no lo necesitas. Lo bloqueé. Temblaba de rabia. Esa noche no pude ni respirar bien. Tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que Mariana tuvo que llevarme al hospital. Me inyectaron algo para calmarme. Y en medio de todo ese colapso, de todo ese dolor, una parte de mí despertó. Ese día me dije: no vas a llorar más por esta gente. No vas a dejar que se salgan con la suya. Vas a hacerles pagar, a cada uno de ellos, sin ensuciarte las manos. Y fue así como comenzó mi plan. No una venganza impulsiva, no algo que hiciera en caliente. No. Una venganza paciente, silenciosa, quirúrgica. Sabía cosas. Cosas que Andrés no quería que el mundo supiera. Sabía cosas de Leticia también. Y tenía algo que ellos no: la verdad. La verdad y tiempo. Porque la gente así, se destruye sola. Solo necesitan un pequeño empujón. Y yo ya tenía el pie listo. Hay algo que nadie te dice sobre la venganza: no se siente como en las películas. No es una explosión épica, ni una frase ingeniosa gritada mientras explota algo de fondo. Es lenta, fría, y se cocina en silencio, como el veneno. Y yo tenía el ingrediente principal: información. Verán, Andrés no era tan limpio como le gustaba aparentar. Durante nuestro matrimonio, a veces se jactaba de sus movidas inteligentes en el trabajo. Él trabajaba en el área de finanzas de una empresa mediana, manejaba cuentas, presupuestos, proveedores, y tenía una especie de superioridad moral rara,
como si todo el mundo fuera idiota menos él. Lo escuché más de una vez reírse solo frente al monitor y decir cosas como: si estos supieran cuántos ceros me gané este mes con solo mover unas comas. Yo pensaba que era una broma. O que estaba exagerando. Pero recordé algo muy puntual. Un día, hace como un año, él me pidió que le ayudara a escanear unos documentos. Eran reportes financieros con firmas falsificadas. Yo no entendí mucho en ese momento, pero él me dijo: es solo para agilizar cosas. Si lo hacen los grandes, ¿por qué no yo? Esa frase me volvió como un eco. Y por primera vez, tuve un arma real. Le pedí a Mariana que me ayudara a recuperar ese viejo disco duro donde guardábamos documentos de casa. Ella es una genia con tecnología. Logró recuperar los archivos eliminados, y ahí estaban: correos, PDFs, hojas de cálculo, varios con datos comprometidos. Todo firmado por Andrés. Todo vinculado directamente a movimientos turbios en la empresa. Reuní todo. Lo ordené. Lo armé como un rompecabezas. Y luego lo envié, de forma anónima, al departamento de auditoría de la empresa donde trabajaba Andrés. No me tembló la mano. Tardaron unas semanas en reaccionar, pero cuando lo hicieron, fue glorioso. Un día Mariana llegó corriendo a casa con su teléfono en la mano. Me lo mostró. Un post de LinkedIn. Andrés me ha dejado su puesto en finanzas tras una auditoría interna. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. ¿Lo mejor? Lo mejor era que la auditoría no fue interna nada más. Fue penal. Andrés había sido citado para declarar por presunto fraude corporativo. Y Leticia, bueno, ella se había quedado sin genio financiero para financiar su negocio. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Recuerdan esos $15,000 que me robó de la cuenta compartida para invertir en la marca de ropa de Leticia? Pues resulta que Leti jamás registró legalmente nada. Lo supe porque una amiga abogada me ayudó a revisar el sistema de marcas registradas. Nada. Cero. Estaba vendiendo ropa importada por Instagram con etiquetas falsas. Y ahí tuve otra idea. Creé una cuenta de denuncias anónimas y empecé a dejar pistas en grupos locales. Alguien más ha comprado en @LetiStyle y ha recibido ropa con etiquetas chinas mal pegadas. Me llegó un producto de esa tienda y tenía restos de otra marca. Y la bola creció. Porque cuando una influencer de bajo perfil se mete en negocios truchos, la gente habla. Y Leticia colapsó. Primero perdió seguidores. Luego, clientes. Después, tuvo que poner su cuenta en privado. Y por último, publicó un video llorando. Decía que había gente que no podía soportar verla feliz, y que las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras. Hipócrita. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Lo mejor fue cuando mi madre me llamó llorando. Sí, mi madre. No sé qué hiciste, pero tu hermana está destrozada, me dijo con un tono acusador. Está sin dinero, la atacan en redes, y Andrés. Andrés puede ir a la cárcel. Y yo, con la calma más deliciosa del universo, le respondí. ¿Y yo? ¿Te acuerdas de mí? ¿La hija que dejaste sola mientras todos justificaban la traición? Hubo un silencio largo. Muy largo. Y entonces dijo: no puedes vivir con tanto rencor en el corazón, hija. Vas a terminar enferma. Pues prefiero enfermarme de dignidad que seguir tragando basura con una sonrisa. Y le colgué. Por primera vez, yo colgué. Pero no, aún no había terminado. Me faltaba una última pieza del dominó. Y fue la más inesperada. Porque justo cuando pensé que ya no podían caer más bajo, Leticia hizo algo que me voló la cabeza. Y no lo vi venir. Nadie lo vio venir. Porque a los traidores, nunca les basta con destruirte una vez. Siempre quieren volver por lo poco que te queda. Creí que Leticia ya había tocado fondo. Después del escándalo en redes, las denuncias por su tienda fraudulenta y el despido de Andrés por fraude, pensé que por fin me dejarían en paz. Que se iban a desaparecer como los malos chistes, que iban a asumir sus consecuencias y aprender, aunque sea por vergüenza. Pero me subestimaron. Un domingo cualquiera, mientras trataba de rehacer mi rutina y fingir una vida normal, Mariana entró a casa con el ceño fruncido y el teléfono temblando en la mano. No te vas a creer esto, me dijo sin siquiera saludar. Mira lo que publicó Leticia. Abrió Instagram. Historia nueva, recién subida. Leticia, con cara compungida, ojos vidriosos,
seguramente llorando con cebolla o gotas para los ojos, hablando a la cámara. A veces, la gente que más debería apoyarte es la que más te odia. He sido víctima de acoso, de ataques, de campañas de odio por parte de mi propia sangre. Lo que más duele no es lo que perdí, sino saber que mi hermana, a la que más amé, está dispuesta a destruir mi vida solo porque yo encontré el amor. Y lo que viene después fue un golpe bajo tan grande que me dejó sin palabras. Y ahora estoy luchando por algo más. Por una nueva vida que viene en camino. Sí, estoy embarazada. La cámara baja. Ella acaricia su estómago, apenas redondeado. Y no voy a permitir que mi hijo crezca en medio del odio. No podía respirar. Literalmente. Me mareé. Mariana tuvo que sentarme. ¿Embarazada? ¿De Andrés? Y lo dice así, como si fuera una bendición caída del cielo. Pasé horas en silencio. Mirando el techo. Pensé en todo. En la traición. En mi madre justificando lo imperdonable. En mi hermana robándome mi casa, mi marido, mi paz. Y ahora, también quería robarme lo único que aún me hacía sentir en control de mi historia, la narrativa. Ahora yo era la mala. La resentida. La hermana tóxica que no supera el pasado y ataca a una mujer embarazada. Empezaron a llegarme mensajes de cuentas falsas. Insultos. Comentarios pasivo-agresivos en fotos antiguas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Denunciarle el embarazo también. Déjala ser feliz, amargada. Siempre fuiste la intensa. Por algo te dejaron. Bloqueé a más de 20 personas en 3 días. Pero lo que más me dolió fue cuando mi madre me escribió, una vez más. Te guste o no, vas a ser tía. Ojalá algún día dejes de odiar tanto. Esta familia no merece tanto veneno. Ahí fue donde entendí algo, no había vuelta atrás. No iba a tener ese cierre bonito, esa redención familiar que uno espera en las películas. Nadie iba a pedir disculpas. Nadie iba a reconocer lo que hicieron. Porque en sus cabezas, ellos ya eran las víctimas. Y yo era el problema. La exagerada, la resentida, la que no superó una ruptura. Así que dejé de jugar a la buena. Y tomé mi decisión final. Ya había destruido la imagen profesional de Andrés. Ya había ayudado a tumbar el castillo de arena de Leticia. Pero esto era personal. Y lo personal, se cobra distinto. Recopilé todas las pruebas. Mensajes. Correos. Capturas de pantalla. Desde el primer día en que Leticia llegó a mi casa con la excusa de la ruptura, hasta el momento exacto en que los descubrí en mi cama. Armé un archivo. Bien ordenado. Cronológico. Claro. Y escribí mi versión. Sin adornos. Sin exageraciones. Solo la verdad. Y lo publiqué en un grupo privado de Facebook donde estaba la mayoría de mi familia extendida, compañeros del colegio, incluso gente del trabajo. No usé insultos. No señalé con odio. Solo conté, con fechas y pruebas, lo que pasó realmente. ¿El resultado? Explosivo. Una tía me escribió. Yo sabía que algo no cuadraba. Siempre noté lo manipuladora que era Leti. Una prima comentó. Gracias por contarlo. Nos habían dicho que estabas, loca de celos. Qué fuerte todo esto. Incluso una amiga de Andrés me escribió en privado. Lamento haberte creído menos. Ahora entiendo todo. Leticia no tardó en hacer otro video. Esta vez llorando de verdad. Decía que no era justo que ventilemos cosas privadas. Que el embarazo la había desestabilizado emocionalmente. Andrés, por su parte, cerró sus redes. Se quedó sin trabajo, sin reputación, y pronto, sin libertad. Porque sí, la denuncia que hice a su empresa prosiguió legalmente. Y la investigación iba avanzando. Yo no tuve que ensuciarme las manos. Solo apretar enviar. Y cuando todo parecía calmarse un poco, cuando al fin sentía que podía respirar sin un nudo en el pecho, me llegó una carta. No un mensaje. Una carta física. Con letra temblorosa, firmada por Leticia. Y lo que decía. Me heló la sangre. Porque en esa carta, no me pedía perdón. No. Me hacía una petición. Una que cambiaría todo de nuevo. Y me haría cuestionar lo que quedaba de mi humanidad. Apenas vi el sobre con su nombre, algo se revolvió en mi estómago. No sé si era rabia, miedo o pura intuición, pero tuve que quedarme sentada un rato antes de abrirlo.
Lo leí 3 veces seguidas. Y todavía no entendía si era una broma, un insulto o una forma más de manipularme. Esto decía la carta. Hola hermana. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Tal vez nunca podamos perdonarnos del todo, pero hay algo que necesito pedirte. Como sabes, Andrés está en una situación muy complicada legalmente. Y yo, embarazada y sola, no tengo los medios para enfrentar esto. No estoy pidiendo que lo salves, ni que lo defiendas. Pero sí te pido un gesto humano. Una tregua. El bebé no tiene la culpa de nada. Y si Andrés va a la cárcel, me quedaré completamente sola. No tengo estabilidad económica, y tú sabes cómo es mamá, no puede ayudar. Sé que tú eres fuerte, inteligente, estable. Y por eso te lo pido. ¿Podrías ayudarme a criar al bebé? No te pido que lo adoptes. Solo que seas su apoyo. Su madrina. Que esté cerca de ti. Que crezca con alguien que le enseñe valores. No por mí. Por él. Leticia. Estuve horas mirando ese papel, temblando. Mi hermana me roba a mi esposo, destruye mi matrimonio, me convierte en la enemiga pública número 1 de la familia, y después tiene el descaro de pedirme que críe a su hijo. No sé qué tipo de mente retorcida se necesita para eso. Llamé a Mariana. Se quedó en silencio largo rato mientras leía la foto de la carta. Luego solo dijo: te está usando. Te quiere hacer cargar con las consecuencias de sus actos. Como siempre. Y tenía razón. Todo en mi vida había sido así, yo remendando lo que los demás rompían. Yo poniendo la cara, el corazón, las lágrimas. Ellos destruyen, y yo barro. Ellos mienten, y yo silencio. Y ahora, ¿me querían como niñera emocional de un niño que nació de una traición? No. Pero al mismo tiempo, algo me pinchó por dentro. Una parte de mí, deseo que el niño no tuviera que pagar por todo esto. Que no creciera entre odio, manipulación y rencores heredados. Pasé semanas sin responder. Ni una palabra. Hasta que recibí otra visita inesperada. Mi madre. Se apareció en la puerta de mi casa sin avisar, con una cara de derrota que no le había visto nunca. «Podemos hablar, por favor», dijo. Solo hablar. La dejé pasar. Se sentó en el sofá donde, un año antes, Leticia lloraba con mentiras y Andrés me abrazaba con culpa. Mi madre comenzó a hablar, muy despacio. «Te fallé», dijo. Sin rodeos. Y no supe cómo arreglarlo. Me aferré a Leticia porque la veía tan frágil, pero no vi lo que te estaba haciendo a ti. No quise verlo. No contesté. No podía. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Me he equivocado mucho. Pero te pido algo. No por Leticia. Por ese niño. No merece nacer en medio de esta guerra. La miré. Y ahí lo entendí. Nadie iba a hacerse responsable. Leticia no. Andrés menos. Mi madre no podía. Mi padre, ni hablemos, llevaba años desaparecido del mapa. Y ese niño que aún no había nacido, ya estaba metido hasta el cuello en un pantano de mentiras y lealtades rotas. Esa noche, escribí una respuesta. No para Leticia. Ni siquiera para mi madre. Para mí. Yo no elegí esta guerra. Yo no provoqué esta destrucción. Pero si un niño inocente va a crecer entre todo este caos, alguien tiene que poner límites. No seré tu niñera. No seré tu red de seguridad para que sigas cometiendo errores. Pero si ese niño llega a este mundo, y tú te atreves a criarlo con las mismas mentiras que destruyeron mi vida, entonces sí. Ahí me vas a ver de nuevo. Porque no voy a dejar que arrastres a otro inocente contigo. No la envié. Pero me sentí en paz. Hasta que una semana después, recibí una llamada del hospital. Leticia había tenido una emergencia. Y nadie más había aparecido para firmar el consentimiento. Solo yo. La hermana que arruinó a la familia. Y ahí estaba yo. Frente a una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Salvarla. O dejarla con las consecuencias que tanto se había ganado. Esa llamada del hospital me dejó helada. Me temblaban las manos. Sentía un vacío en el pecho, como si el aire pesara más que de costumbre. ¿Es usted la hermana de Leticia?, dijo la voz del otro lado. Está en labor de parto, pero ha habido complicaciones. Necesitamos a un familiar directo que autorice una intervención de emergencia. ¿Y sus padres?, pregunté. No contestan. ¿Y el padre del niño?
Está inubicable, dijo la enfermera con una frialdad que dolió más de lo que debería. No pude evitar sonreír con ironía. Claro. Andrés desapareció cuando más lo necesitaban. ¡Qué sorpresa! Me quedé en silencio un rato. Podía colgar. Fingir que no me enteré. Dejar que Leticia y su mundo se hundieran por completo. ¿No sería justo? Pero había algo más fuerte que mi enojo. Y no era compasión por ella. Era por el bebé. Ese niño que no tenía culpa de nada. Ese niño que iba a nacer en medio del caos, la traición y el abandono. Así que fui. Entré al hospital con el corazón en la garganta. Una enfermera me reconoció de inmediato y me llevó a una pequeña sala. Firmé los papeles con las manos temblorosas. Me explicaron el procedimiento. Palabras como cesárea de urgencia, riesgo de sangrado y latido inestable flotaban en el aire como cuchillas. Me senté en la sala de espera con las piernas cruzadas y la mente revuelta. Después de casi 2 horas, salió una doctora. Está bien. Ambos están bien. Sentí que podía respirar por primera vez en semanas. ¿Quiere ver al bebé? Me preguntó. Asentí. No sé por qué. Era un niño diminuto, envuelto como burrito, con la piel arrugada y los ojitos cerrados. Parecía indefenso. Y por un instante, sentí algo extraño. No amor. No ternura. Algo más profundo, responsabilidad. No sé cuánto tiempo estuve mirándolo. Leticia estaba dormida, inconsciente todavía. Y ahí estaba yo, en ese cuarto, con su hijo en brazos. El hijo de mi exesposo y mi hermana. El símbolo viviente de su traición. Y aún así, lo sostuve. Porque él no eligió esto. No eligió el caos, ni los padres rotos, ni los juegos de poder. Solo quería vivir. Días después, cuando Leticia despertó, no me dijo gracias. Tampoco me pidió disculpas. Solo me miró con ojos cansados y dijo: sabía que vendrías. Me levanté sin responder. Antes de irme, me acerqué a la cuna. Miré al bebé una última vez. Y le dije, en voz baja: ojalá nunca seas como ellos. Ojalá rompas el ciclo. Y me fui. Desde entonces, no volví a ver a Leticia. Tampoco a mi madre. Andrés fue condenado a 2 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Leticia sigue publicando en redes su vida de madre soltera empoderada, pero ya nadie le cree mucho. Se alejó de casi toda la familia. Y yo, reconstruí mi vida. Me cambié de ciudad. Volví a estudiar. Abrí un pequeño negocio. Y, por primera vez, viví sin tener que cargar con los pecados de los demás. A veces me preguntan si me arrepiento de haber ido al hospital. Y la verdad es que no. No por ella. Ni por él. Sino porque, en medio del fuego cruzado, yo elegí no convertirme en lo que ellos fueron conmigo. Fui fuerte. Fui digna. Y fui libre. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían dejado que se hundiera por completo, o también habrían sido el salvavidas de alguien que te apuñaló por la espalda? Gracias por leer hasta el final. No sé si fui la mala de la historia. Pero sí sé que, por fin, ya no soy la víctima.